Hola amigos, henos aquí nuevamente con Ocea, nuevamente para hablar sobre nuestro querido tarot. Aquí tenemos al frente 6 ejemplares señeros y nos vamos a centrar hoy en el concepto del lenguaje. Así es. Hoy estaba viendo una información sobre un parque natural que se había revivido, había reorganizado, había rebrotado por esta famosa cuarentena que nos tiene encerrados en las casas. Verbo y gracia porque el humano desapareció del parque. Ese parque tiene 5 millones de visitas al año. Y al estar 2 o 3 meses sin huella humana, a pesar de que se mete, a pesar de la cuarentena, tienen un aparatito que detecta cuando pasa alguien. Tenía como 900 pasadas a la mala en 2 días. Ya. Bueno, pero ese parque se estaba recuperando, los pájaros estaban anidando y las especies estaban ganando nuevamente el terreno que habían perdido, se estaba erosionando menos, estaba reviviendo. Entonces el guardaparque decía, que lleva muchos años ahí y que ama intensamente el parque, decía: mi lema es camino, observo y callo. Pues tomando esa hermosa enseñanza del guardaparque, yo digo aquí: observa, calla y habla. Calla y habla. Calla y habla. Por eso, Observa primero, observa. calla un poquito y Ajá. luego habla. Exacto. Ya. El tarot es un lenguaje de imágenes, ¿cierto? Sí. Esa imagen tiene un contenido. Al observarlo nosotros, ya sea libremente o no, igual lo decodificamos, ¿no es cierto? Y lo transformamos, lo tenemos necesariamente que transformar en palabras. Exacto. ¿Ah? Entonces aquí queríamos analizar cómo ese lenguaje puede ir variando en base a el criterio de las imágenes que nos presentan los diferentes mazos e incluso diferentes, podríamos hablar de tradiciones, diferentes Claro. tradiciones. Claro. ¿Ah? ¿Qué tal se presentan los 6 mazos? Bueno, como bien dice Julián, hoy nos queríamos centrar en el proceso de decodificación alegórica y simbólica de estas obras de arte que son los mazos de tarot. Desmenuzando el proceso mental para convertirlo en mensaje oral de respuesta, como bien decías, pero también viendo cómo distintos mazos, tradiciones, formas de elaboración de mazos desencadenan un tipo de procesos y mensajes resultantes u otro. Ya. Entonces hemos seleccionado 3 italianos. Este sí es fiel a cómo era exactamente, porque es una restauración que hizo Sullivan de un mazo veneciano que recopiló en el Museo de Budapest y que está hecho en 1490 aproximadamente. Esta es una restauración del Stenzi de Ferrara de 1470. Y este es uno de los hermosísimos soprafino, en concreto este es el Serravalle, que ya es posterior al 1800. Pero son 3 ejemplares típicos de mazos italianos, de tarots italianos. Aquí tenemos nuestro favorito, el Jean Dodal de 1701, como era originalmente, como lo restauró el maestro Flournoy, que es una joya. Y
el Conver más modernamente restaurado y que con certeza tendrán muchos compañeros, que es el Camoán Jodorowsky. Conver es posterior al Dodal en 60 años, Más o menos, 1760. más o menos 1750, 1760 el Ok, Conver. ok, muy bien. Y este 1701, ¿cierto? Sí, entonces decíamos que efectivamente la mente cuando se expone a esto, hace un proceso de abstracción, apertura, recepción de esta imagen que hace un recorrido a un almacén donde evoca cosas. Digamos que desentierra cosas, ¿no? Que luego podemos convertir de vuelta en mensajes verbales. Es un proceso de fuera adentro, ¿no? Ya. Tú, que tienes un ojo más perceptivo que el mío, Julián, percibes gigantescas diferencias aquí que me gustaría que nos comentaras. Ah, por no, favor. gigantescas no, pero mira, yo parto con el proceso de una persona que ve el tarot con significados. ¿Ya? Al ver el tarot con significados, indudablemente que el proceso se achica y se circunscribe a un esquema muy limitado. Inverso al que yo acabo de describir, Exacto, correcto, al revés. exacto, pero yo de repente si tengo significados puedo leer este mazo, Sí, ¿ya? ¿No es cierto? Que es un mazo diferente a este, pero sin embargo al ponerle el significado como que estoy casi igualando. lo igual, claro, ¿Ah? claro. Estoy igualando esto con igualando esto. Porque la ¿Ya? lectura va de dentro a afuera en ese caso y como Claro. cuentas con un significado te da igual la ilustración. Entonces, realmente. entonces esa era la primera precisión que yo quería hacer. Muy buen punto, correcto. Ya, ahora, supongamos que ya no tenemos significado, sino que estamos mirando y tenemos solamente un esquema de sustento, que son alegorías y símbolos, ¿no es cierto? En el cual nosotros vamos a transformarlo en la lectura. Ajá. Este es un italiano para el pueblo Sí. en plancha. Sí, hecho ¿Ah? en plancha de madera. En sí. plancha de madera. Por lo tanto, podría asimilarse al proceso posterior francés. Sí, ¿Cierto? sí. Podría asimilarse al proceso posterior francés. Ahora, al embellecerse, ¿no es cierto? Cambia. Cambia. Aquí tenemos dos italianos, un italiano del pueblo y un italiano más aristocrático, ¿ya? Bueno, también para ser justos les separan 300 años, ¿eh? ¿Ya? Bien, pero estamos hablando del lenguaje visual. Es correcto, es correcto. Estamos hablando del lenguaje visual. Entonces, indudablemente que cambia, pero algo permanece. ¿Cuál es la característica que yo le veo a estos mazos italianos, incluidos los en plancha, que vendrían a ser los más esquemáticos y los más feotes, si tú quieres? toscos, Sí. Para mí esto no es belleza o fealdad. Ya, yo sé que para ti no. No, tú ves es lo más. que te provocan en la mente. Tú al deshacerte del esquema de los significados y al tener tu mente bastante más libre, esto es un proceso, para mí, como evocativo. Sí. ¿Ya? Sí. Estos mazos tienen una expresión de vida, de vitalidad, ¿no es cierto? Muy, muy acentuada. Incluso yo diría que a lo mejor porque fueron didácticos en su momento, ¿no es cierto?, tienen esa característica. Por lo tanto, cuando yo observo este mazo, proceso la imagen y mi cerebrito de alguna manera, ¿no es cierto?, con los estímulos y las asociaciones que hago, lo transformo en lenguaje. Mi lenguaje es bastante más amplio y bastante más, yo diría, hasta más humano. Sí. ¿Ah? Más humano. O sea, aquí la alegoría está viva. Está vivita y coleando. Este loco es un loco que uno ve una cierta pobreza, ¿no es cierto? A pesar de que está bien pintadito, ¿no es cierto? Acá también está. Sí. ¿No? No es un esquema, es una figura viva.
Ajá. Entonces me empieza a evocar la alegoría y todo lo que la alegoría me puede hablar. ¿Mm? Por lo tanto, el lenguaje que me provoca es bastante amplio, bastante humano y bastante variado. Amplio. Para ampliar un poco lo que estás comentando, voy yo a comparar los Bateleur, que es una de mis cartas favoritas, ¿no? Adelante. Entonces, este es Il Bagatto. Es un zapatero remendón, con cara chisposa. Está a punto de tomarse una copa de vino, hace una pausa en su labor. Su cara, espero que se esté viendo bien, evoca directamente la pillería, el truán, el habilidoso. Astuto. Claramente nos transporta a un mercado, al concepto de la venta. Y de la feria, y del mercado, feria, y sí. de... ¿Me entendí? O De sea... ganarse la vida, de moverse. Claro, entonces a ti se te viene... El lenguaje se te amplía. Exacto. Y ¿Qué pasa con ese? Bueno, pasa que yo lo vivo como una caricatura. Ya. Entonces, no me evoca y suscita tantas cosas como ¿no? En relación a lo que tú estabas diciendo. Este está más vivo. Este es más estático. Ya. Es Bastante más estático. menos humano. Más rígido. Más rígido. Me limita dentro de que también me sirve para leer el tarot como a nosotros nos gusta y sin, por supuesto, endosarle significados, no de dentro a fuera, sino de fuera a adentro. Me limita el campo perceptivo. Este pobre con su gorro con oreja de asnos es el loco de Stenzi. Este Bateleur, este Bagatto es un trilero con los dados y los niños han venido a molestarle y le está diciendo quítalos, O sea, que tengo que colocar los dados suscita algo similar que este. para cuando vengan mis clientes. ¿Sí? Tu Entonces, favorito, Jorge, tú siempre describes que aquí sí, pero claro. hay algo más visual que yo no veo. A ver, Pero no, mira, el loco, déjame retroceder un poco al loco. Ajá. El loco en algunos mazos italianos incluso tiene unos niños que lo están apedreando. Sí. ¿Ah? Eso implica que el concepto del errante, del despreciado, del caminante pobre, ¿no es cierto? Sí. Repudiado de la el ciudad. repudiado Sí. está mucho más vivo. Ese es. Entonces, este es un bufón disfrazado, puede llevar un disfraz. Bueno, sí, tiene un traje de bufón, claro. Claro, en una de esas, este señor se esconde detrás de un árbol, se quita el disfraz y sale como una persona común y corriente. En cambio, el loco que tú acabas de mostrar, no. No. El loco que tú acabas de mostrar es un loco que también está viviendo sus circunstancias. Sí, pero fíjate, también está vestido de bufón en este caso. Sí, pero... Aquí no, aquí Aquí está, no. el pobre no tiene ni pantalones. Claro, entonces tiene sus variaciones, obviamente, pero... Y aquí va en harapos y descalzo. Va en harapos, ¿no es cierto? Y en cambio acá, al uniformarse el cuento, porque al final tú puedes tomar un Converse, puedes tomar incluso un Dodal o el que tú quieras de esta línea, y más o menos, salvo algunos que se escapan, el Balbi. Bueno, es muy posterior, y eso es la escuela, es otra escuela. Pero en esencia, los marselleses son todos. en esencia es lo mismo, ¿no es claro, cierto? Claro. Entonces es un esquema bastante más rígido. A lo mejor fue por el asunto de la plancha, por la masificación que quisieron darle los franceses, ¿no es cierto? La alegoría aquí se limita. Se limita, sí. Está, pero se limita. Pierde fuerza, pierde
vida y los conceptos que te hablan, incluso en el Dodal, que a mi juicio es bastante superior al Conver en cuanto a imágenes, Sí, sí. incluso en el Dodal no puede compararse con este trozo de vida lacerante, dramático, palpitante, A la italiana. al italiano, ¿no es cierto? Entonces, indudablemente que la abstracción, ¿cómo le llamas tú? ¿La decodificación? Sí. Como la decodificación, ¿no es cierto?, es distinta y el lenguaje es que sale de esa decodificación es bastante diferente. Sí. Y ahora, comparemos el Dodal con el Conver. Estas dos papisas, por ejemplo, Claro. ¿cuál quieres? Este es un tipo 1, ¿no es cierto? Ese es un tipo 2. Sí, rotundamente. Incluso ya restringido a los Marsella, al tener unos ángulos bastante más agudos, Sí. unas figuras más alargadas y unas caras más expresivas, te abre bastante más el lenguaje que este. Porque este es un esquema cuadradito, acotado, Sí. ¿no es cierto? Como más chatito, es más limitado. Comprendo. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, desde la plancha italiana, que tiene bastante más vida que esta, la plancha italiana, pasando, ¿no es cierto?, por las otras particularidades, hasta que llegamos al esquema marsellés, que indudablemente le pone un corset a la imagen y la estandariza. Por lo tanto, el lenguaje, al mirar el Marsella, debería ser bastante más limitado que el lenguaje al mirar los italianos, si es que estamos en un esquema libre. Sí, claro. De hecho, mira, quería, por ejemplo, comparar una emperatriz del soprafino, una emperatriz del veneciano y una emperatriz de Conver, ¿no? Perdón, me falta la mamma seria. Entonces, por ejemplo, esta emperatriz es innegablemente una mujer. Es una mujer de carne y hueso. Es una mujer con sus formas voluptuosas. Esta. Sí. Con sus emblemas de poder. Con su dureza también desde el poder. Pero por tener todo carne y hueso bien detallado, nos da la ambivalencia de la feminidad y del poder, de lo blando y lo estricto y rígido, lo suave y cálido, y lo protector y castigador a la vez. Sin embargo, esta... ¿Qué te produce esa? Bueno, desde luego conserva sus emblemas de poder. Sus emblemas de poder. Me parece menos mujer. Su cara es lo que más me ayuda. ¿Pero por qué un Dodal? Es dura, es desconfiada, es rígida, poderosa, fría y distante. Perdió la parte humana que había aquí. La condición de mujer. Se quedó solo con eso. Pero si luego ya me traes a esto, pues es que, con todos mis respetos, por supuesto, pero me parece un poco Barbie. Es que es simplemente... Sí, su cara ya ni siquiera me suscita lo que esta cara me suscita. No sé cómo decir. Todavía más estática. Habría un degradé, entonces, entre esta y esta. Sí, exacto, un degradé ahí. Un degradé. Ay, me las... Ahora tú, al tener una mujer humana, conectas mucho más con lo que significa la feminidad, la madre, la autoridad de la madre frente a los hijos. El cerebro conecta más fácil. Sí, es ¿cierto? Correcto, sí. En cambio, estos son
estandarizaciones de un concepto alegórico que empieza a perder su riqueza por la limitación de la imagen. ¿Ah? Sí, es así. Y por ende, como la imagen es más rígida, el mensaje mental y posteriormente verbal también es un poco más rígido. Más También un poco más. limitado. Ahora, Ajá. si tú le pones los significados, olvídate, o sea, ella es al máximo de rigidez. Podríamos pasar ahora a comparar con las barajas menores. Sí, Tenemos, una cosita más dime, quería decir de los... los arcanos, los haces. sí. Inclusive a nivel de arcana menor, esta diferencia que estamos comentando hoy se percibe. Los italianos frecuentemente no ponen necesariamente un cáliz. Puede ser un tipo de copa, ánfora, más plural, que valga para más cosas. ¿Más festiva puede ser? Más afectiva, sí. Pero desde luego, para subrayar lo que comentábamos, esta mano aguerrida con un tronco, una rama cortada. Sí, las dos cosas lo son. Las dos cosas, si tuviéramos que explicarle a un invidente Pero que hay aquí, diríamos lo mismo, una mano sujetando una rama, pero cuando la propia mente se expone a ello, esta evoca y suscita muchas más cosas. Pero es que esta es una rama. Este es una rama en realidad. Sí. Este es el dibujo de una rama. Real. Claro. Por lo tanto, el mensaje de la decodificación es distinta. Efectivamente. Si además, perdona, que es que no quería que hubiera quedado eso sin mencionar. Como decía, si además nos vamos ahora a ejemplares de cartomancia con el proceso inverso, ¿no? Barajas menores. Como tú eres la experta en eso, yo no tanto, déjame hacer la introducción. En este caso, ¿no es cierto?, sería un esquema netamente de significados asignados, en el cual el asunto está totalmente acotado. Las imágenes te van evocando ese significado y tiene una estructura gramatical definida que te va definiendo lo que tú vas viendo. Entonces aquí el grado de libertad es un poco menor, ¿no es cierto? Bueno, muy menor. Claro, es que yo voy prudente porque sé que a ti te gustan estos matos. ¿Ah? Así que, dicho eso, por favor, ilústranos. Bueno, evidentemente los que amamos el sistema Lenormand, tú incluido, sabemos perfectamente que el proceso mental para leer estas cartas es totalmente inverso al del tarot que estábamos comentando antes, ¿no? Hasta el punto que realmente aquí se parte de un aprendizaje de un listado de significados cerrados y de unas normas, un sistema de reglas de cómo leerlo, ¿no? Bien. Entonces el proceso es al revés, es de dentro afuera. Yo voy a ver esto y mi cabeza va a gritar, viene, acción, noticias, llega. Y va a dar igual si está bonito pintado, feo pintado, con más viveza, con más detalle, con menos. Pero podría decirse de que en la medida de que el dibujo o el símbolo, no sé cómo llama, se complejiza, el mensaje se hace un poco más difuso. Rotundamente. A ver, explícanos eso. Porque como el perro tiene que evocar aquellos significados cerrados que yo tengo previamente almacenados, la lealtad, el amor incondicional, el amigo fiel. Si necesito que sea un perro y nada más. ¡Pah! Que te salte el perro. ¡Pum! Exacto, que golpee. Si es un perrito que está bailando con una mariposita, que además tiene una casita de la que sale un niño detrás, ya empieza a haber un montón de cosas ahí que dificultan el proceso mental por el cual leemos estos sistemas. Aquí hay un símbolo claro, un paquete de significado y una estructura gramatical.
Punto. Y eso te da la lectura, o sea, Exacto. es más limitada, pero es precisa y clara para para cosas así, preguntas. Sí. Para preguntas cerradas, muy concretas de sí, no, bueno, eso sobre todo póker, ¿no? Estos, ¿no es cierto? Estos Sí, dos. sí, sí, ¿Y sí. este? Bueno, este es un sistema más amplio. ¿Ya? Más amplio. Este requiere de tableros grandes y de el viejo concepto de echar la buena fortuna. Ya, pero la estructura gramatical se mantiene y la claridad de la imagen también. También, sí. ¿Ah? Tiene un conjunto de normas de cómo se tiene que leer. Ya. Yo te había mostrado este ejemplar precioso que tengo de una baraja francesa original de 1800. Hermosa. Hermosa. Pero no te había gustado. No, No te no me había había gustado. No, porque, no me había gustado. porque para enfrentarte a una reina de corazones y poder detectarla como tal, querías tener el símbolo. El estereotipo que yo tengo en la mente. Exacto, exacto. Oye, como este sistema es un sistema ya súper práctico y preciso, Muy práctico. ¿ah? Sí. Y preciso y con unas reglas determinadas, no deja mucho la imaginación, No. pero responde Ah, sí. al punto. Como ¿ah? un estilete. Responde Como un estilete. al punto. Sobre todo para sí, ¿no? Es Entonces muy... a mí esto como mi mente tiene que estar muy acotada, esto me confunde más que esto. Exacto. ¿Sí o no? Entonces, básicamente lo que estamos comentando es que con otros sistemas de adivinación que sí son en un proceso inverso al tarot, porque te aprendes los significados y tienen un conjunto de normas de cómo han de ser leídos, la riqueza y la creatividad no convienen. No convienen. Confunden. Confunden. Cuando aquí ayudan, aquí confunden, ¿vale? A ver, pero Esto es a ver, importante. aclárame una duda. Aquí tenemos el sistema Leni que decís tú y este lo llamas el Yo póker. lo llamo póker, Ya. cartomancia 52. Ambos serían mazos menores. Mazos menores. Este es un poquito más complejo porque tiene una estructura gramatical, Sí. ¿ya? Y sirve para amplios tableros para ver la buena fortuna. Este es mucho más específico, más simple y va directo al grano y ¡pa! Bueno, con este también se pueden hacer muy grandes tableros. ¿Sí? Se puede desarrollar enormemente. Pero este es más rico que ese. Ahí me pones en un aprieto. No, yo no diría. ¿No? Yo no diría que es más rico. No lo podría decir porque yo he desarrollado un método con este mazo que es de una riqueza inmensa. Ya. Pero es verdad que Leni, sobre todo cuando se aprende a lanzar todo el tablero y todo el sistema como realmente es. Pero tú dices que hay que lanzar el 86 naipes. Sí, Ojalá. es su lenguaje natural y como mejor se expresa. Pero Y siempre- claro, ya. tiene todo ese sistema de normas gramaticales y construcción de mensajes cerrados. Y en ese sentido también es limitadito, mucho más limitado que el tarot. Sí, estos son más limitados que el tarot, sin ninguna duda. Pero ¿sabes la diferencia que veo Sin yo? ninguna duda. ¿Sabes la diferencia que veo yo entre el Lenormand y este? Que quizás este es para preguntas más puntuales y este no. Bueno, porque tú lo consultas con tríadas y te responde bien. líneas pequeñas y te responde muy bien, Ya, ok. como estilete. Pero se puede desarrollar algo mucho más amplio también. Nunca tan amplio como... Como el tarot, que es una no. riqueza No. increíble, ¿no es exacto, cierto? exacto. Nunca tan amplio. Entonces nuestra intención, ¿no es cierto?, era analizar un poco ese proceso de el observar, decodificar, callar un ratito y luego expresarlo en palabras según las imágenes que están frente a ti. Exacto. ¿Ok? Y también que los amigos supieran, sobre todo aquellos que van a empezar a adquirir mazos, qué tipo de regalos y ofertas tienen y cuál les atrae más y qué esperan que su mente evoque y produzca al mirarlos. De repente
determinadas estructuras mentales se adaptan más ¿cierto? A una alternativa que a otra. Así es, hay gente que adora esto y hay gente que no puede con ello. Bien, pues, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.